sean bienvenidos a una nueva entrega para el canal. En esta ocasión quisimos incursionar en un nuevo formato para nuestra recientemente inaugurada sección titulada Colombia Sombría, Parajes Lúgubres. Es por eso que este video se hará en formato de podcast y contaremos con la participación de dos personas externas quienes nos narrarán sus vivencias. Hoy, 13 de noviembre de 2020, como ya algunos lo sabrán, se conmemoran 35 años desde los hechos ocurridos en 1985 en el municipio de Armero, Tolima, una gran catástrofe que cegó la vida de alrededor de 25.000 armeritas y redujo todo un pueblo a un inmenso lodazal. También queremos aprovechar para contarles que nosotros como canal tenemos lazos familiares con personas que harán su participación el día de hoy. Fue nuestro abuelo, dueño del famoso Café Ancla en Armero, nuestra abuela y 3 de nuestras tías, quienes aquel fatídico día corrieron con la mala suerte de vivir en carne propia el desastre, pero que muy afortunadamente hacen parte hoy en día de las cifras de sobrevivientes, para hoy 35 años después compartir sus anécdotas como un recordatorio más de lo frágil que es la vida, siempre acechada por la sombra de la muerte que puede llegar desde cualquier lugar, en cualquier momento y de cualquier forma. En este podcast narraremos situaciones vividas alrededor de este suceso y compartiremos con ustedes anécdotas distintas, además de las de nuestras invitadas especiales. Sin más por decir, hoy hablaremos de Armero, una herida que no cicatriza. Hoy hace 35 años ocurrió en Armero, famosa ciudad del departamento del Tolima, una de las catástrofes naturales más aterradoras y recordadas por el pueblo colombiano. Fue un miércoles 13 de noviembre, como el día de hoy, de subido este video, pero de 1985, que durante la noche y ocultándose en su tranquilidad, una avalancha que según reportes oficiales expulsó más de 35 millones de toneladas de material volcánico, incluyendo magma, arrasó y sepultó a Armero, borrándola del mapa. 69 años de inactividad del volcán Nevado del Ruiz culminaron en esta erupción que cegaría la vida de 23.080 de sus habitantes, convirtiéndose desde ese momento en el cementerio más grande de la historia de nuestro país. Este fue el desastre natural más devastador de la historia de Colombia, la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX después de la de Montpellier, Francia, en 1902, que dejó 28.000 muertos, y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el siglo XVI. Los eventos que precedieron a la tragedia quedaron grabados en la mente como fuego sobre la piel, pues se relata que inicialmente la población había sido testigo de un fogonazo de luz sobre el cráter del volcán Arenas en el Nevado del Ruiz cerca de las 9:30 p.m. Acto seguido, ceniza y arena cayendo del cielo empezó a cubrir los tejados y calles por doquier, panorama ante el que las autoridades fallaron al emitir alarmas, por lo que nadie tomó precauciones. 2 horas pasaron y siendo las 11:30 de la noche, los sobrevivientes relataron haber escuchado un espantoso estruendo, escándalo que a muchos, en medio de la confusión y el pánico, no les dio tiempo a refugiarse o a alejarse de sus hogares ante una inminente tragedia. Y como un ejército implacable y embravecido, bajaba por las montañas a unos 40 km por hora, una mezcla indistinguible entre lodo, rocas, árboles, cenizas, tierra y lava, producto del deshielo del nevado, sumado a las aguas del río Lagunilla. Y fue de esta manera como la falta de acciones oportunas por parte de las autoridades terminó sellando el destino de uno de los pueblos tolimenses más prósperos de la región, perdiendo además de todas esas almas infortunadas que se encontraban en el municipio, el gran potencial comercial algodonero que lo había caracterizado y del cual se proyectaba una gran prosperidad. La primera anécdota que tenemos para contarles le ocurrió a un chico que en ese entonces tenía 15 años. Él cuenta que regresando de un viaje a Ibagué, justamente el 13 de noviembre de 1985, notaron que algo estaba cayendo del cielo. Era ceniza. Su madre dijo que la ceniza que caía era perfecta para llevársela a los niños y al siguiente día hacer una clase sobre el volcán. Así que se dispuso a recoger las cenizas y guardarlas en frascos.
Nunca antes habían visto algo similar. Posteriormente se acostaron a dormir. A las 11 de la noche sonó el teléfono, contestó su padre, quien ignoró la solicitud de evacuación porque iba a ocurrir una erupción. Tan pronto colgó, la luz se fue, se escuchó un estruendo muy fuerte y todos se reunieron en el garaje. Su padre, su madre, su primo y la empleada del servicio. En medio de la oscuridad y del ruido ensordecedor empezaron a buscar las llaves para poder salir de ahí, pero ya era demasiado tarde. La tierra ya había empezado a temblar. De un momento a otro llegó la avalancha. Esta lo arrastró, quedando inconsciente para luego despertarse a 5 o 6 cuadras de donde estaba, mientras seguía siendo arrastrado por una ola de 6 metros. Poco tiempo después, al volver en sí, despertó cerca de una orilla con un árbol atravesado que no le permitía girarse y una flecha de jardín clavada debajo de una costilla. No sabía si tenía más heridas, pues él se encontraba enterrado. Duró 2 días allí hasta que unos campesinos lo arrastraron cerca de 100 metros con un lazo. Estaba herido y desnudo, retiraron la flecha de su tórax sin anestesia, lo llevaron a su casa y lo bañaron. Los campesinos lo rociaron con curagán, que es un aerosol que sirve para que no se infecten las heridas de los animales, y cosieron sus heridas más grandes. Duró más o menos 4 días muy enfermo, incluso se pensaba que podría morir, pues durante la avalancha había tragado barro, el cual se había secado en su tracto digestivo. Una vez se pudo recuperar, cuenta que llegó el ejército, montó a los heridos en un helicóptero y los llevó a un pueblo cercano al sur de Armero. Él se sentía en medio de una guerra, pues al entrar en una carpa de atención de heridos, vio personas mutiladas, sin brazos o piernas, y a otras limpiando con un trapo húmedo el rostro de la montaña de cadáveres en las canchas de fútbol con la esperanza de reconocer a algún ser querido. El segundo relato también tiene como protagonista a un chico de 12 años en aquel entonces. Él comenta con sus propias palabras: la gente lo tomó en broma, recuerda, a referirse a las advertencias que hubieron en el pueblo en la tarde de ese día. Esa misma noche, luego de que llovieran cenizas y piedras, se fue la electricidad en el pueblo. Tras la erupción de gases calientes del cráter Arenas, a las 9 de la noche, había empezado la avalancha por el desprendimiento de un glaciar del Nevado. 2 horas después, la avalancha llegaba al pueblo. En medio de la oscuridad, la familia escuchó un fuerte estruendo, como la turbina de un avión. Los vecinos sucumbían al pánico para entonces y en ese momento recuerda ver cómo el edificio del correo municipal se partía en 2. Empezaron a correr sin saber a dónde, en medio de los gritos, del caos y de la avalancha que devoraba todo a su paso. Alcanzaron a llegar al terreno del cementerio sin mayores heridas, otros no tuvieron la misma suerte. La avalancha bajó por la montaña arrastrando todo lo que encontró a su paso a más de 40 km por hora en el cauce del río Lagunilla y destrozó el pueblo. Al amanecer, aferrados a los árboles y a sus oraciones, la familia observa por primera vez la imagen que nunca se les olvidará: la desolación de un pueblo desaparecido. Es como si hubiera pasado encima una máquina de asfalto, recuerda. Mientras amanecía, vieron también cómo se acercaban otros sobrevivientes entre los escombros, cubiertos en barro, algunos malheridos, incluso mutilados. Nunca podrá olvidar que la primera persona que vio muerta no tenía brazos ni piernas, solamente el tronco y la cabeza. Fue aterrador. Para salvarse y poder salir de ese lodazal mortal, tuvieron que caminar sobre tejas, muros, árboles y cuerpos, cadáveres de gente petrificada, desmembrada. Caminaron incluso encima de 3 hermanos. El mayor, de su misma edad, tenía a los otros 2 agarrados de la mano, muertos. Para este punto recuerda el caso más sonado de esta tragedia, Omaira Sánchez, una niña que, atrapada entre los escombros, murió después de 60 horas de espera mientras los esfuerzos para sacarla fracasaban. E incluso recuerda que como ella habían más, los desafortunados que fueron amarrados con cadenas y jalados por grúas. Si salían completos, bien, y si no, los botaban y seguían, recuerda. Este tercer relato, esta vez de una chica,
Comienza diciéndonos que el 13 de noviembre de 1985 era un día normal en Armero y flotaba en el ambiente cierta incertidumbre, porque desde meses antes se hablaba de una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, además de un eventual deshielo que bajaría por el río Lagunilla. Lo máximo que se temía era una inundación. Ese miércoles en la tarde se sintió un olor a azufre en el aire, y sumado a esto vio caer con ella una ceniza muy fina que les acariciaba la piel. Muchas personas llamaron a la Defensa Civil y a la Cruz Roja, pero les dijeron que no había de qué alarmarse. Pónganse un pañuelo húmedo en la nariz y cierren todas las puertas y ventanas, les advirtieron. Recuerda aquella quinceañera por ese entonces y cuenta que fue así como hacia las 11 de la noche, ella, su mamá, su tía y sus hermanos escucharon tocar fuerte la puerta. Era gente desesperada que pedía que los dejaran refugiar en la terraza de su casa de 2 pisos, pero grande fue su sorpresa cuando al bajar a abrir, el agua ya les daba a las rodillas. Luego de eso solo recuerda perder el conocimiento abrazada a su madre después de un espantoso estruendo mientras era arrastrada calles abajo. Cuando recobró el sentido se halló atrapada entre escombros y solo su cara sobresalía entre el lodo y sin darle tiempo para pensar, una segunda avalancha la llevó más lejos y la liberó del peso de sus ataduras rompiéndole su pierna derecha. Perdió casi todo el tejido del muslo y quedó con los huesos expuestos y un agujero en el pie. Cuando ese mar de lodo, piedras, árboles, muebles y escombros se fue deteniendo, ella se agarró de algo, no sabe si de un árbol o de qué fue, ante el temor de que el pantano se la tragara. Cerca de donde estaba, divisó un camión cercano. Así ella decidió ir hacia él para ponerse a salvo, aferrada con una mano a ese algo que la mantenía a flote y con la otra tratando de remar. Pero se vio rodeada de cadáveres y sobrevivientes como ella, que en medio de gritos, quejidos y lamentos pedían auxilio. Entonces tuvo que tomar una decisión muy difícil, y fue la de utilizar los cuerpos de esas personas como apoyo. Les tocaba la cara para saber si respiraban o no. Les hablaba antes de apoyarse en los cadáveres para hundirlos y así poder pasar y sobrevivir. Fueron unas personas que se dedicaban a sacar a los heridos del lodo, quienes la rescataron y la llevaron a un claro donde iban apilando heridos y cadáveres. 4 noches y 5 días duró esperando un rescate que parecía no llegaría. Cuando por fin llegó un helicóptero, la bajaron en el campamento de la Cruz Roja en Guayabal, y allí recuerda que le preguntaban: ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde te duele? Y de manera muy extraña, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Resulta que como había tragado mucho lodo, tenía el vientre hinchado, y al no haberlo vomitado, debía ser sometida a una cirugía para limpiar su tracto gastrointestinal, cirugía en la que también después de un mal pronóstico, al muy posiblemente perder su pierna herida debido a una gangrena, resultó salvándose por completo de ese trágico final. Así como estas 3 anteriores anécdotas, existen muchas más que a través del tiempo han quedado en el olvido. Y de esta manera, para evitar que esto suceda, esta última anécdota vendrá de boca de nuestras 2 invitadas, quienes también fueron protagonistas de su propia historia. Nos encontramos con 2 personas que estuvieron aquel día en ese fatídico desastre. Ellas pudieron vivir de primera mano lo sucedido y por esa razón para nosotros es muy importante tener hoy acá y en este momento su anécdota. Por favor, cuéntenos con sus propias palabras cómo transcurrió ese día. Ese día, el 13 de noviembre de 1985, nosotros vimos que bajaba gente por la calle 16. Estábamos en la calle 1855, vivíamos en el barrio El Mango. Esa noche, antes de irse la luz, vimos cómo bajaba el lodo por la calle 16. ¿Más o menos a qué hora fue? ¿Sí Eso recuerdas? fue como a las 10. Sí, nosotros hemos estado consultando y la mayoría de las personas concuerdan en que fue más o menos a las
9:30 que empezaron a ocurrir la caída de cenizas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces bajaba el lodo y yo me acerqué a la puerta. Yo estaba en la sala comedor para ver si podíamos cerrar la puerta, pero entonces se nos entró el lodo hasta el patio. El patio sala comedor. En el patio se vomitó, no más. Entonces, esa noche, al ver eso, se fue la luz y mi mamá cogió un velón y lo puso en la mesa del comedor. ¿Ustedes a esa hora no estaban durmiendo? No estábamos durmiendo esa noche. Yo me preparaba a las 6, estaba estudiando, sí, en la nocturna. Entonces tenía que estar a las 6 de la tarde y ese día me fui para allá, para el colegio, regresé a la casa y como a esa hora, 9:30, comenzó la tragedia y había, ya había ido la luz. Entonces mi papá llegó y nos unió a todos y nos dijo que nos subiéramos por una escalera de esos que utilizan los maestros de obra. Guadua. Sí. Como los andamios o algo así. No, guadua. De madera. De guadua. Entonces él dijo, súbase con mi mamá, mi otra hermana y yo, mi papi. Sí. Y entonces subimos al otro lado había en toda una esquina había una casa de plancha. Ahí nos subimos todos los 3, 4, los 5, los 5. Todos los 5 y ahí estuvimos hasta cuando ya estaba lloviznando y nos subimos a la terraza del vecino y fuera de eso mi papá nos hizo subir a otro lado de donde estaba el lavadero, ¿sí? O sea, una parte más alta. Sí. Pero nosotros oíamos gritos que pedían auxilio y al otro día, ¿no? Amanecimos ahí. ¿Y ustedes alcanzaban a ver algo? ¿Alcanzaban a ver algo? Las demás casas de los vecinos o gente que hubiera quedado atrapada o algo así. Sí, por ejemplo, al frente había una casa y nosotros vimos que quedaron atrapadas unas personas, los vecinos. Y entonces oíamos que pedían auxilio. Afortunadamente, pues a ustedes no les sucedió mayor cosa, ¿no? Solamente fueron las pérdidas materiales. Sí, las pérdidas materiales, pero al otro día nosotros oíamos gente que decía que alababa al Señor, alabaré, 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 y otros decían, sáqueme de acá, en el número es tal. Entonces nosotros al otro día, sí, o sea el 14, ese día pasaron unos helicópteros para ver si podíamos ellos aterrizar en la terraza del vecino, pero nosotros le dijimos que no, porque como la casa era de zinc, o sea, la cocina, entonces podían volar las tejas y nos cortaban a nosotros la cara, los brazos. Claro, el aterrizaje era peligroso en ese momento y en ese lugar. Sí, porque ellos querían aterrizar ahí para salvarnos, para salirnos de ahí. ¿Y entonces cómo pudieron salir de ahí? ¿Cómo terminó todo? Pues figúrese, por encima del techo salimos todos, unos por unos, y esos techos lisos, hasta que nos llegamos a una discoteca, El Platanal, y bajamos por ahí, por una
escalera de guadua otra vez. Ahí nos sostuvieron la escalera para bajarnos. Y el viernes por la noche dormimos ahí. Pero entonces después del Platanal, de la discoteca del Platanal, nosotros pasamos por ahí, por encima de los muertos ahí, porque a nosotros no nos llevaron en helicóptero. Sí, como nos dijeron ustedes, les tocó irse básicamente caminando, ¿no? Sí, caminando. Y los socorristas nos daban agua, nos daban leche por el camino, para llegar a Guayabal. Y eso fue al otro día, o sea, el 14, como más o menos a qué hora. Pues el viernes nos quedamos ahí, pasó como el 14, el sábado, porque se venía otra avalancha. Cuando estábamos en el Platanal, en la discoteca, el Platanal decía que se venía otra avalancha. Entonces nosotros salimos el sábado, caminando por encima de los muertos que había y todo eso. Y que entonces nos reunimos todos y vimos el pueblo como estaba, allá en el cerro. El panorama era aterrador para ese momento, ¿no? Haber tenido que pasar por encima de... No, y eso olía horrible. Y veíamos hasta niños tomando tetero, figúrese. Todos muertos ahí. Esas son las partes que son más impactantes de todo esto y más ustedes que lo vivieron en carne propia, ¿no? Sí, claro. ¿En el barrio en el que ustedes vivían no fue tan tenaz la avalancha o es que simplemente tuvieron suerte? Lo que pasó fue que ahí no fue tan fuerte porque como más adelante había un estadio de fútbol, había también una capilla y yo creo que eso sirvió como barrera. Sí, como barrera para que no se fuera tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso fue que no tumbó casi casas así, sí, quedaron unas paradas. Claro, hay algo que nos interesa bastante y es no sé desde qué horas ustedes notaron que empezó a llover ceniza, que es algo que mucha gente comenta. Como a las 6, no, como a las 6 de la tarde, porque por ejemplo yo, como le digo yo estudiaba en la nocturna, ¿sí? Y yo me estaba preparando para ir al colegio, y nosotros veíamos que estaba botando cenizas como a esta hora, y entonces nosotros pensábamos que estaban quemando papeles, alguna cosa, y bueno, y yo me fui con unos vecinos que también estudiaban allá en el colegio, ¿sí? Éramos como 4, y nos fuimos para el colegio y allá estuvimos en el colegio y ese día no hubo clase porque el rector dijo que no fuéramos y entonces el grupito de los vecinos nos venimos para la casa, ¿sí? O sea, ¿no fueron a clases porque ya había alguna alerta o simplemente porque por alguna otra razón? Yo creo que el rector en ese tiempo era el rector Minaya, ¿sí? Y él nos reunió y nos dijo, váyanse para la casa, ¿sí? Y los que quieran, váyanse. Y entonces nosotros, el grupito de vecinos, nos fuimos para la casa y esa noche eso tronaba, hacía relámpagos. Y entonces ese grupito decía, sonría que están tomando una foto. Entonces, así, íbamos todos para la casa así, ¿sí? Y tenía como para llegar al colegio de la nocturna, teníamos que cruzar todas las noches por el río Lagunilla, ¿sí? El río que se desborda, ¿verdad? Sí, esa fue la que... Y por esos lados quedaba el colegio Carlota Armeros de la Nocturna, ¿sí? Ya, entonces todas las noches teníamos que cruzar por ahí. Y gracias a Dios, pues, nos fuimos para la casa y de cada uno, ¿sí? Y entonces pasó eso. Ya al rato vimos que venía el lodo y nos subimos por allá para el techo del vecino.
Hay un detalle importante del cual pues quisiéramos que nos comentaran, y es que era cierto, no sabemos si era cierto o no, si ya se habían dado algunas alertas, si ya la comunidad, ya los armeritas sabían que probablemente podría haber un desastre, pero que sin embargo muchos lo tomaron como en broma. No sabemos qué tanto de esto es cierto. Pues lo que pasa es que decían que habían unas reuniones en la, ¿cómo se llama? En la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros no íbamos por allá, entonces ese era el comentario. Y dicen que el padre sabía ya eso, y entonces él cogió maletas y se fue yo no sé para dónde, el padre, antes de pasar la tragedia. Y otra cosa que queremos saber es si conocen o han escuchado de la presunta maldición lanzada por el sacerdote Pedro Ramírez. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? Yo no creo que sea por eso, porque eso es obra de la naturaleza. Pues a nosotros nos decían las matacuras, por eso mismo. Exactamente. Las matacuras, pero por eso mismo, pero no, yo no creo que fue por eso. Nos referimos más exactamente a si ustedes creen que en realidad pues esta maldición fue lanzada por el padre, independientemente de los acontecimientos que sucedieron, que obviamente sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino pues simplemente para aclarar qué opinan ustedes de si fue cierto o no fue cierto lo que sucedió con ese padre. Pues eso dicen la gente, decían la gente, pero yo no creo eso, que fue por esa maldición, no creo. Listo, pues les agradecemos mucho su participación aquí en este nuevo video, en este podcast para el canal, y pues les estaremos comentando más adelante acerca del lanzamiento de esta grabación. Muchísimas gracias. Bueno, A usted. Retomando el tema de la presunta maldición, queremos compartir con ustedes los eventos que contextualizan este suceso. Y es que en abril de 1948 estalló en Colombia una revolución tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia de la República. La situación desató una guerra entre liberales y conservadores, y Armero obviamente pues no escapó a las revueltas. Algunos asesinos sembraron el caos y la violencia en las calles, cuando el sacerdote Pedro María Ramírez Ramos, más conocido como el mártir de Armero, regresaba a su casa, oyó gritos y se refugió en la iglesia. Las monjas y algunas familias conservadoras alentaron a Ramírez a huir, diciéndole que ningún miembro de la iglesia se encontraba a salvo. Sin embargo, él se negó, diciendo que el pueblo le necesitaba. Y fue así que el 10 de abril una multitud entró a la iglesia pidiendo que les entregaran unas armas que supuestamente estaban escondidas. No encontraron nada, pero apresaron al párroco y lo asesinaron a machetazos en la plaza pública. El cuerpo del padre quedó expuesto durante toda la noche a la intemperie. A medianoche los asesinos lanzaron el cadáver a una cuneta en la puerta del camposanto. Fue sepultado sin sotana ni ataúd, en un intento de humillarlo incluso tras su muerte. Dicen que antes de expirar profirió una maldición que rezaba: en este pueblo no va a quedar piedra sobre piedra. Queremos aclarar que esta supuesta maldición es una presunción. No sabemos si haya sido cierto o no, o cómo hayan ocurrido los sucesos. Simplemente nos pareció interesante mencionarlo como complemento a esta entrega. Al ser Armero un lugar de confluencia de muchas muertes casi que simultáneas, donde por varios días el dolor y la desesperación atestaba las en ese momento ya inexistentes calles, ha servido como respaldo a las múltiples afirmaciones de personas que dicen sentir una fuerte energía, ruidos y apariciones paranormales de la zona, de quienes aseguran son las cientos de almas en pena que quedaron tras su deceso. Se afirma que esta es una zona en la que el número de vidas que se perdieron representan una carga energética muy importante.
Los lugareños insisten en que es pan de cada día presenciar apariciones en algunas zonas o escuchar ruidos que son los ecos de una de las mayores tragedias del país. Andar por lo que un día fue Armero, este sitio que es considerado uno de los lugares más terroríficos, es caminar sobre los cuerpos de muchas víctimas. Hoy, los nombres que se han inscrito en las lápidas, los epitafios con que sus familiares han querido honrarlos, ocultan generalmente tumbas vacías. Algunos dicen que entre las ruinas se escucha aún el dolor, los llantos y los lamentos de quienes perdieron su vida. Otros también comentan que los fantasmas no están ahí para asustar a nadie, sino que simplemente no son conscientes de su muerte, y los que sí lo son pueden presumiblemente querer un apropiado funeral. Este fue nuestro primer podcast. Si les gusta este nuevo tipo de formato, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. También los invitamos a activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video y a seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos publicando siempre la subida de una nueva entrega. Les agradecemos por habernos acompañado hoy. Hey, escúchame, suscríbete, dale like y comparte para perpetuar estas voces.